Yuan Ding había sido un joven sin rumbo que desperdició su vida entre deudas y videojuegos, marcado por la tragedia de haber perdido a sus padres por su adicción al juego. Sin saber cómo, terminó siendo arrastrado hacia una dimensión oculta, donde una vampiresa lo ejecutó sin piedad por ser considerado el ser más débil del mundo. En su último aliento, Yuan Ding invocó sin querer a una figura mística del pasado, una hada de gran poder, cuyo cuerpo se fusionó con él y desató una transformación celestial. Este renacer le otorgó una fuerza prohibida, tan poderosa que podría haber arrasado con la humanidad entera. Justo antes de que todo esto ocurriera, había sido desalojado por no pagar el alquiler, y con una maleta en mano, estaba a punto de abordar un avión. Sin previo aviso, el tejido del espacio-tiempo se rompió frente a él, y un portal surgió en su camino. De pronto, un dragón pasó a toda velocidad, casi aplastándolo. Desde el suelo, observó figuras imposibles, una chica araña, magos volando en escobas, héroes en armaduras y criaturas deslizándose sobre hielo. Encima de todo, una joven volaba montada sobre un dragón, mientras una criatura bestial lamía su rostro. Fue entonces cuando Yuan Ding comprendió que había llegado a un mundo completamente distinto. Poco después, encontró una piedra sagrada, frente a la que dos magos le indicaron que midiera su capacidad mágica, pero al tocarla solo emergió una intensa luz blanca, lo que llevó a los presentes a burlarse. Aquella luz indicaba que no poseía ninguna habilidad mágica. No obstante, uno de ellos notó un leve destello verde, una manifestación de magia de madera, considerada la más débil de todas. Abatido por su situación, Yuan Ding no lograba controlar su magia y cayó en un estado de desesperanza, pero un anciano le advirtió que no debía rendirse, ya que era uno de los únicos en el país con afinidad a la magia de madera. Aunque ser un agricultor no era glorioso, decidió que era su única opción para sobrevivir. En las semanas siguientes practicó hasta lograr manipular plantas con sus habilidades. Una noche escuchó ruidos extraños. Dos hombres se encontraban arrodillados ante una joven, uno de ellos besando su cuello. La chica reveló su verdadera forma vampírica, drenando la sangre de ambos y combatiendo con magia de enredaderas. Yuan Ding intentó escapar, pero la vampiresa lo descubrió y lo atrapó con sus enredaderas antes de que pudiera huir al bosque. Al borde de la muerte, una figura de luz descendió del cielo, una joven armada con una espada que declaró su intención de salvarlo a cambio de su vitalidad. Eliminó a la vampiresa de un solo golpe, absorbió su energía y la transfirió al cuerpo de Yuan Ding. A lo lejos, una mujer misteriosa observó, sabiendo que el momento había llegado. Yuan Ding abrió los ojos, sorprendido de haber sobrevivido. Al ver a la joven, pensó que sería su hada guardiana, pero ella declaró que solo lo había salvado para ser quien lo destruyera. Atacó de nuevo, pero al herirlo, la herida apareció en su propio cuerpo. Entonces la mujer que los observaba se presentó como la directora de la academia, Shuo Yue. Le advirtió a la hada que no podía dañar a su invocador, ya que cualquier ataque se revertiría contra ella. La directora le entregó a Yuan Ding un manual ancestral, el manual de cultivo de espíritus demoníacos. Al tocarlo, una luz lo envolvió y el hada fue absorbida por el libro, revelando su nombre, Mo Fa. Esa noche, la directora le explicó que el libro contenía información sobre las hadas y sus vidas pasadas. Para obtener más poder y protegerse, debía estudiar en la academia y encontrar al vampiro infiltrado entre los estudiantes. A cambio recibiría 3 semillas de hada, aún más poderosas que Mo Fa. Yuan Ding aceptó, decidido a ser el mejor estudiante y aumentar su fuerza. Mientras leía el manual, el sistema dentro del libro se activó. Le reveló que las hadas eran la encarnación de memorias pasadas y que la única manera de controlarlas era entrar en sus recuerdos y formar un vínculo real. Aunque no tenía la fuerza suficiente para hacerlo aún, el sistema se fusionó con su celular para ayudarlo a comunicarse mejor. Al día siguiente, su llegada a clases generó burlas entre sus compañeros. Uno intentó avergonzarlo usando una trampa con un cristal de hielo, pero al tocarlo, una brillante luz verde explotó a su alrededor, revelando que poseía un segundo atributo mágico, algo que nunca antes se había visto. En ese instante, escaneó el aula hasta encontrar a la joven, más deslumbrante, intentando impresionarla con su audacia. Aunque ella se retiró apenada, todos quedaron impactados. Yuan Ding, el rechazado de otro mundo, se había convertido en una rareza sin precedentes. Tras escapar del campo de batalla, Yuan Ding le pidió al sistema dentro de su teléfono que le explicara por qué había perdido el control de su cuerpo. Mo Fa le informó que durante su descanso había despertado la habilidad de encanto, así como un segundo atributo mágico, el viento. A lo largo del día, todas las chicas lo miraban como si fuera el joven más extraordinario del mundo, pero durante la clase de combate mágico, su rendimiento quedó rezagado respecto al de los demás. Al finalizar el entrenamiento, el instructor anunció que comenzarían los duelos. El mismo estudiante que solía hostigarlo se ofreció para el primer combate, desafiándolo públicamente. Al ser llamado, Yuan Ding se posicionó para enfrentar a su contrincante justo cuando la princesa del reino hacía su aparición como espectadora del duelo. El oponente, decidido a impresionar, lanzó ráfagas de viento contra Yuan Ding, pero sus ataques fueron inútiles. En un intento desesperado, liberó un tornado con todas sus fuerzas. Mo Fa le pidió que la invocara, pero Yuan Ding prefirió valerse de sí mismo y, activando su magia de la naturaleza, logró anular el ataque y vencerlo. Sin embargo, tras su victoria, cayó inconsciente y despertó en medio de una aldea en llamas. Un hombre suplicaba por su vida antes de ser derribado por otro más corpulento. Yuan Ding, desconcertado, encontró a una niña temblando de frío. Al notar
notar que estaba siendo consumida por las llamas, intentó ayudarla, pero ella perdió el conocimiento. Poco después, dos sujetos aparecieron con intenciones siniestras, planeando venderla. Al intentar defenderla, Yuan Ding fue golpeado y ella fue arrastrada. Determinó rescatarla sin importar el costo. La recuperó y escaparon juntos, pero fueron alcanzados y golpeados nuevamente. A pesar de la paliza, protegió a la niña, quien, agradecida, reveló ser Mo Fa. Una luz lo envolvió y al abrir los ojos, un duende le explicó que se encontraba en el mundo espiritual de las hadas, un espacio hecho de recuerdos pasados. Para obtener dominio sobre su hada, debía comprender sus emociones humanas. Buscando respuestas, llamó a Mo Fa, pero ella no tenía paciencia para sus palabras. Él intentó mostrarse como un caballero honorable, pero ella lo comparó con otros hombres de su pasado. En ese momento, dos mujeres aparecieron en escena y Yuan Ding, reconociendo que eran vampiras, comprendió que eran las enemigas que debía encontrar. Sin embargo, ellas ya sabían que estaba allí. Justo cuando el peligro aumentaba, el rey vampiro apareció y dio instrucciones a las mujeres sobre una tarea pendiente esa noche. Ya en casa, Yuan Ding se preguntaba qué había pasado con la directora de la academia Shuoyue. En la noche, mientras se preparaba para comer, escuchó ruidos, creyendo que los vampiros habían encontrado su refugio. Se ocultó, pero se trataba de una joven atraída por el aroma de su comida. Yuan Ding, en su confusión, la golpeó sin querer y luego descubrió que era la princesa. Temiendo haber cometido un grave error, la llevó adentro y la dejó descansar en su cama. Sin otro lugar para dormir, se acostó a su lado. Al despertar, la princesa pensó que había sido víctima de un pervertido y reaccionó violentamente. Él intentó explicarle que solo la había ayudado tras desmayarse. Más tranquila, ella probó sus fideos instantáneos y quedó encantada. Justo entonces notaron una presencia fuera de la casa. Un vampiro contratado irrumpió violentamente, pero Yuan Ding y la princesa lograron esconderse. Los invasores buscaron por todo el lugar. Uno de ellos siguió un rastro y destruyó una puerta, pero la habitación estaba vacía. Cuando intentaron seguir destruyendo el hogar, fueron atrapados por enredaderas. Yuan Ding y la princesa escaparon hacia el bosque. Él le pidió que se escondiera mientras se enfrentaba a los atacantes. Invocó a Mo Fa, quien apareció rodeada de llamas y desató un hechizo que los envolvió en fuego, atrapándolos en una barrera invisible. Pero la barrera fue rota por la llegada del rey vampiro. Las mujeres pensaron que estaban a salvo, pero él las eliminó sin esfuerzo. El duende explicó que se trataba de un caballero de nivel 8. Mo Fa no retrocedió. Chocaron espadas, pero la diferencia de poder era clara. Al retirarse, ella quedó herida y Yuan Ding pidió ayuda. El duende le dijo que la única manera de fortalecer a Mo Fa era reconstruyendo su mundo espiritual. Yuan Ding creyó que sería sencillo y pidió ser enviado a ese mundo, pero no tenía suficiente poder espiritual. Mientras tanto, Mo Fa siguió luchando en la noche. Siendo finalmente vencida, al darse cuenta del agotamiento de su energía, Yuan Ding no sabía cómo ayudarla. Fue entonces cuando la princesa apareció, revelando que era una maestra espiritual. Le ofreció la energía necesaria para entrar en el mundo espiritual si le prometía servirle fideos por un año. Mientras reunía el poder necesario, una sombra golpeó a Mo Fa y se preparó para destruirla. Yuan Ding fue salvado por su hada, que recibió el ataque en su lugar. Su energía lo envolvió y lo llevó al mundo espiritual. Allí, Mo Fa enfrentó a varios bandidos, perdonando la vida al último. Pero cuando el enemigo intentó atacarla por la espalda, Yuan Ding gritó para advertirle, lo que llevó a que ella lo apuñalara. Fue entonces cuando descubrieron que él era invisible para ella, revelando un nuevo misterio dentro de ese mundo. Las hadas aseguraban que solo se podía entrar al mundo espiritual si el alma del visitante ya existía allí. Esa noche Mo Fa emergió de un callejón y encontró a un hombre que admiró su espada. Él le respondió que no estaba en venta y se marchó. Yuan Ding, observando desde lejos, pensó que ese desconocido era tan desagradable como él mismo y comenzó a sospechar que podría estar relacionado con su propio pasado. Días más tarde, Mo Fa lo vio jugando con unos niños en la calle y pensó que parecía un caballero, pero cuando intentó saludarla, ella le cerró la ventana de inmediato. Más tarde, en un callejón, unos matones comenzaron a golpearlo mientras protegía a una niña. Al llegar al lugar, Mo Fa se enfureció al presenciarlo, reviviendo recuerdos de cuando Yuan Ding la salvó siendo niña. Intervino de inmediato atrapando la mano del agresor. Al ser reconocida como una asesina temida, los atacantes huyeron despavoridos. En agradecimiento, el hombre le ofreció su espada como obsequio, y ella, al comprobar su filo, prometió protegerlo siempre que estuviera en peligro. Yuan Ding, en cambio, creía que todo era una trampa. Sospechaba que ese hombre era un espía que había planeado todo para ganarse la confianza de Mo Fa. Mientras tanto, la princesa comenzaba a agotar sus reservas mágicas. Al mismo tiempo, Mo Fa y el caballero luchaban ferozmente. En medio del combate, él provocó una explosión que la dejó gravemente herida. A pesar del daño, Mo Fa se mantuvo firme, decidida a proteger a Yuan Ding. Frente a la amenaza de un vampiro que desató su energía, Mo Fa lo enfrentó directamente. Él le atravesó el cuerpo con su espada, pero ella activó una maldición que lo inmovilizó con enredaderas, conscientes de que solo estaría atrapado mientras ella viviera. Con determinación, prometió resistir hasta su último suspiro, aunque lamentaba no poder corregir su pasado. Yuan Ding deseaba ser visible para ella y, desesperado, comenzó a gritarle al hombre esperando una reacción. Para su sorpresa, el hombre respondió, afirmó que compartían el mismo alma. Yuan Ding, indignado, exigió saber sus intenciones con Mo Fa. Su contraparte
parte se presentó como Nu y dijo que Mo-Fa era solo un personaje en su juego, pero Yuan Ding lo contradijo, asegurando que ella era importante para él. Al día siguiente, Nu visitó a Mo-Fa en su apartamento, ella lo empujó con violencia, pero él permaneció sereno, elogiando su mirada. Intentó ofrecerle comida, aunque se había derramado durante el empujón. Avergonzada, quiso recogerla, pero él prometió prepararle otra y se marchó. Yuan Ding trató de advertirle desde el mundo espiritual, pero sus palabras no podían alcanzarla. Esa noche ambos se sentaron en una torre, contemplando la ciudad. Nu le habló de su deseo de llevarla a una isla lejana y hacerla feliz. Aunque Mo-Fa dudaba de dejar su vida atrás, comenzó a ilusionarse. En los días siguientes, mientras ella combatía criminales, Nu seguía acercándose, ocultando sus verdaderas intenciones. Cuando él la encontró nuevamente, fingió haber comprado ingredientes para cocinar y le pidió que volvieran juntos. Ella lo rechazó con dulzura, prometiendo reunirse luego, pero en realidad se escondió, sintiéndose culpable. Más tarde, él le preparó una comida especial que dijo era la receta de su madre. Aunque Mo-Fa se conmovió, Yuan Ding sabía que era otra mentira. Ella intentó confesarle que era una asesina, pero Nu la interrumpió, asegurando que la amaba de todos modos. Le habló de su infancia, de cómo un hombre la había protegido, y eso la motivó a vivir. Nu prometió no dejarla como aquel hombre del pasado, jurando estar a su lado por siempre. Al día siguiente, Mo-Fa comenzó a preguntarse cómo conseguiría el dinero necesario para su viaje. El maestro del gremio sospechaba de Nu y le aconsejó mantenerse alejada, pero ella ya estaba profundamente enamorada. Esa noche, Nu le mostró 2 boletos de barco y le pidió que lo esperara en la torre. Después de asesinar a un criminal, Mo-Fa se preparó para partir. En el camino, unos hombres intentaron burlarse de su sueño, pero al darse cuenta de su poder, le rogaron piedad. Ella decidió ignorarlos y continuó su camino. Al llegar a la torre, Mo-Fa estaba emocionada por dejar la ciudad, pero Yuan Ding sospechaba que Nu no tenía buenas intenciones. Mientras pasaban los días, Mo-Fa seguía esperando, segura de que él aparecería. 3 noches después, aún seguía allí, convencida de que su amor llegaría. Yuan Ding, angustiado, intentaba hacerla entrar en razón, pero ella no podía oírlo. Entonces la ciudad fue atacada por bandidos. Cuando Mo-Fa despertó, la torre había sido destruida. Al creer que Nu estaba en peligro, corrió escaleras abajo para rescatarlo. Mientras descendía, escuchó su voz en su mente. Lamentaba no haber llegado a la isla con él. Furiosa y decidida, eliminó a 2 bandidos en su camino, pero al salir, otros bandidos amenazaban con hacerle daño a una niña inocente. Llena de rabia por la traición, Mo-Fa se lanzó contra los bandidos y los eliminó sin piedad. Al acercarse a consolar a la niña herida, fue apuñalada por sorpresa, y en ese instante comprendió que la pequeña también formaba parte de los suyos. Al descubrir la emboscada, apareció frente a ella una figura familiar. La niña le lanzó palabras crueles, dejándole claro que había caído en una trampa vil. Mo-Fa, herida tanto física como emocionalmente, se sintió como una completa inútil. Mientras intentaba arrastrarse hacia los traidores, uno de los bandidos reveló que Nu había planeado su captura, con días de anticipación, prometiendo entregar a Mo-Fa a cambio del control del Distrito Este. Convencido de que bastaba con una simple espada para lograrlo, su traición fue completa. Mo-Fa, envuelta en dolor y rabia, se levantó con determinación y se dirigió hacia ellos. Ignoró los gritos de Yuan Ding, que impotente observaba desde el mundo espiritual. Al enfrentarse a los bandidos, el cabecilla anunció que no dejaría a Mo-Fa con vida. Al recordar los momentos vividos junto a él, ella soltó un grito desesperado mientras la escena colapsaba a su alrededor. Un grupo de hadas irrumpió en la ciudad en llamas, y entonces la figura de Nu la invitó a hablar. Mo-Fa lo enfrentó con furia, intentando atacarlo, pero una hada bloqueó su ataque. Ella continuó luchando, consumida por su rabia, hasta que su espada se quebró y cayó desplomada. Nu, viéndola debilitada, le ofreció una alternativa: convertirse en un hada a cambio de obtener venganza. Explicó que viajaba por el mundo buscando mujeres dignas de despertar como hadas, y que solo aquellas que lo desearan de verdad podían lograrlo. Mo-Fa, consumida por el odio, aceptó. Prometió regresar para destruirlo. Incluso en una vida futura, Nu le presentó la flor llamada Otra Orilla y anunció que volverían a encontrarse en un mundo reencarnado. En ese momento, unas enredaderas la atraparon mientras su furia intentaba atravesar incluso a Yuan Ding. Las enredaderas no pudieron afectarlo y Mo-Fa exigió saber por qué la estaban lastimando. Nu le reveló que ella no era más que un personaje dentro de un juego y que solo intentaba hacerla evolucionar. Atrapados en un vacío, le explicó que compartían la misma alma y que su objetivo era conquistar ese mundo. Sin embargo, para Nu, todo era un simple juego. Yuan Ding, enfurecido, exigió su liberación, pero se desvaneció al no tener el poder suficiente para enfrentarlo. El duende entonces le explicó que había estado hablando con fragmentos de su alma y que las enredaderas que aprisionaban a Mo-Fa eran sellos construidos por su propia energía espiritual. En su desesperación, Yuan Ding pensó en sacrificarse para romper el sello, recordando que su muerte pasada había despertado el poder de Mo-Fa. El duende trató de disuadirlo, explicando que su espíritu era el cimiento de ese mundo
y que, sin él, todo desaparecería. Aún así, Yuan Din decidió que no podía vivir si no era capaz de salvarla. Con renovada determinación, escaló las enredaderas y al llegar a ella, le declaró su amor. Renunció a la fantasía de encontrar una mujer ideal, afirmando que su lugar era junto a ella. Le dio un beso de despedida y se lanzó al vacío. Ese sacrificio hizo que Mo Fa comenzara a recordar cada advertencia que él le había dado sobre Nu. Las enredaderas se disolvieron y ella despertó. Al ver el cuerpo sin vida de Yuan Din, desenvainó su espada, pero al comprobar que estaba muerto, rompió en llanto. Por fin entendía que no era el mismo que la había traicionado y deseó poder quedarse a su lado por siempre. Sin embargo, comprendió que no tenía el poder para traerlo de vuelta. Dispuesta a abandonarlo, se alejó, pero Yuan Din la sujetó del tobillo. Había vuelto a la vida sin saber cómo, y le dijo que su discurso fúnebre fue conmovedor. Ella, avergonzada, se enfadó por su aspecto y convocó su espada con intención de eliminarlo, pero él le explicó que había usado la energía espiritual de la princesa para entrar en su mundo y salvarla. Mo Fa, al darse cuenta de su sacrificio, lo perdonó. Yuan Din le propuso fusionar sus espíritus para derrotar al enemigo, y ella aceptó, sellando su vínculo como compañeros de por vida. En ese instante regresaron al mundo real. La princesa colapsó de agotamiento por haberle transferido su energía, y él la recostó con cuidado. Le pidió a Mo Fa que se uniera a su espíritu. Al hacerlo, su cuerpo fue envuelto por una luz intensa. Grandes raíces crecieron a su alrededor, mientras una energía descomunal lo convertía en un ser de poder divino. Cuando el vampiro regresó volando para matarlo, Yuan Din lo detuvo con facilidad y respondió con un ataque brutal. Ambos iniciaron una batalla feroz que escaló hasta los cielos. Yuan Din desvió las llamas del vampiro y lo golpeó con un puño ígneo que lo estrelló contra el suelo en una explosión devastadora. Aunque pensó que lo había destruido, Mo Fa le advirtió que aún estaba vivo. Yuan Din entonces intentó persuadirla de viajar juntos por el mundo, convencido de que compartir esa experiencia transformaría su vínculo espiritual. Pero al hacer comentarios torpes sobre sus cuernos, Mo Fa lo golpeó. El duende lo reprendió diciéndole que su cerebro era tan inútil como su cara por tocar lo que no debía. En ese momento, la directora de la academia apareció y le entregó a Yuan Din 2 nuevas semillas de hada para ayudarle a eliminar a los vampiros. Aunque agradeció la ayuda, pensó que la directora era demasiado inquietante, así que partió de inmediato con Mo Fa a su lado. Al día siguiente, en la academia, mientras Yuan Din dormía profundamente por el agotamiento de la noche anterior, el maestro dio la bienvenida a las nuevas estudiantes transferidas, la princesa, la reina y Mo Fa. Al presentarse frente a la clase, Mo Fa captó la atención de todos los varones, quienes pensaron que parecía un ángel descendido del cielo. Yuan Din se preguntaba por qué se habrían inscrito en la escuela, mientras los demás chicos comentaban bromas malinterpretadas sobre la noche que habían pasado juntos. En medio de comentarios ambiguos, surgieron confusiones que alimentaron rumores exagerados, y Yuan Din, sintiéndose abrumado, decidió escapar a la biblioteca en busca de respuestas sobre la magia de las semillas. La bibliotecaria, al verlo, le preguntó por su objetivo, y él explicó que deseaba aprender a desbloquear el poder oculto de las semillas de hada. Para ayudarlo, ella le presentó varios pergaminos, aunque aclaró que debido a su bajo nivel mágico, solo podría comprender 2 de ellos. A pesar de la advertencia, Yuan Din aceptó el reto con determinación. Esa noche se dirigió a un lago apartado, emocionado por la posibilidad de despertar una nueva semilla de hada. Sin embargo, el duende le explicó que su magia vegetal no era suficiente para activarlas. Sorprendido, Yuan Din lamentó no haberlo sabido antes, pero el duende confesó que todo había sido planeado para que adquiriera la enciclopedia de plantas, la cual le permitiría evaluar correctamente las semillas. Al consumir el libro, su conocimiento se actualizó al instante. Al observar las semillas, las instrucciones para romper sus sellos aparecieron mágicamente, aunque para Yuan Din parecían simples versos crípticos. Aún así, arrojó las semillas al lago y esperó. Al amanecer, nada había florecido, lo que le provocó dudas. Pero días después, una de las plantas comenzó a brillar, abriendo sus pétalos para revelar a una nueva hada. Tras una semana de espera, el éxito finalmente llegó. Sin embargo, Mo Fa advirtió que esa nueva hada tenía un carácter inestable. De inmediato, la recién llegada atacó a Yuan Din, acusándolo de incompetente por no haber despertado a sus compañeras. Mo Fa intervino, lista para defenderlo. En ese momento, otra flor brotó desde el bosque, y una segunda hada emergió de ella, deslumbrante y poderosa. Ambas hadas resultaron ser hermanas. La segunda, llamada Yuexian, agradeció a Yuan Din por haberlas liberado y lo reconoció como su maestro. Con alegría, le propusieron establecer un contrato espiritual. Yuan Din, con la nariz sangrando de nervios, selló el pacto en su dispositivo mágico para asegurar su vínculo con ellas. Mo Fa lo acusó de codicioso, pero él aseguró que solo deseaba darles libertad para elegir su camino. Al día siguiente, en la oficina de la directora, le informaron que el caballero vampiro se dirigía hacia la academia, liderando al ejército de Orfe para capturar a la princesa. Por su seguridad, debía huir de inmediato, llevándola con él. Justo antes de partir, la bibliotecaria le pidió un favor: recolectar pergaminos mágicos en cada isla que visitaran. Le entregó una terminal de cristal que, al ser absorbida por el duende, mejoraría sus capacidades. Consciente del peligro que los acechaba, Yuan Din se preparó para hacerse más fuerte. Al notar la ausencia de las nuevas hadas, preguntó por su paradero, y Anki mencionó que se habían dirigido al
al lago. Pensando que irían a nadar, corrió hacia allá sin saber lo que encontraría. Un dragón emergió del agua, lanzando fuego en su dirección. Yuan Ding reaccionó con una barrera mental para protegerse. El dragón, burlón, lo insultó y amenazó con conquistar a las hadas. Lin, una de las nuevas hadas, se ofreció a enfrentarlo, pero Yuan Ding se interpuso, decidido a demostrar su valía. Recordando su victoria contra un vampiro de nivel 8, Yuan Ding desafió al dragón a un duelo. El dragón, sorprendido por su valor, reveló que solo era de nivel 3 y aceptó el reto. Yuan Ding usó sus enredaderas para arrastrarlo al lago, neutralizando su aliento de fuego. Derrotado, el dragón se rindió y le entregó una flauta para invocarlo cuando necesitara ayuda. Más tarde, en un resort, Yuan Ding pidió 2 habitaciones individuales, pero el recepcionista dudó que una historia romántica se desarrollara así. Al encontrarse con Lin, ella mostró desdén total por su apariencia, pero aún así decidió quedarse por su hermana Yuexian. Yuan Ding, desconcertado, intentó entender por qué lo despreciaba tanto. Lin confesó haber perdido sus recuerdos, aunque se sentía aliviada por tener a Yuexian cerca. Yuan Ding pensó que una estancia en el resort podría ayudarla a recuperarlos. Efectivamente, poco después, Lin comenzó a recordar su pasado y, lejos de calmarse, su ira creció al revivir esos fragmentos ocultos de su historia. Lin, atrapada en recuerdos fragmentados, comenzó a culpar a Yuan Ding por sus heridas, creyendo que él era el responsable. Al intentar golpearlo, una descarga mágica la detuvo por agredir a su maestro. En ese instante, 3 figuras misteriosas aparecieron con la intención de eliminarlo. Yuan Ding, usando la comunicación mental, advirtió a Mo Fa que estaban en peligro y huyeron junto a Yuexian. Yuan Ding sospechó que los atacantes eran enviados del Imperio Ufi, por lo que usó su silbato para invocar al dragón. Sin embargo, al descubrir que buscaban capturar a las hadas, el dragón cambió de bando y se ofreció a ayudarlos. La batalla comenzó. Mo Fa interceptó flechas, Lin atacó con fuerza y Yuexian esquivó con agilidad. El dragón lanzó fuego, obligando a Yuan Ding a retroceder. Intentó detenerlo con enredaderas, pero el dragón escapó y lo arrojó al lago. A lo lejos, Mo Fa dudaba si intervenir, pero Yuan Ding logró atrapar al dragón entre pétalos mágicos. Una energía oculta en el lago comenzó a absorberlo. Mo Fa se sumergió para rescatarlo. Lin vio una oportunidad para escapar e intentó huir con Yuexian, pero fueron atacadas. Yuexian bloqueó una flecha, resultando herida, lo que provocó la furia de Lin, quien repelió al enemigo de inmediato. Mo Fa, al notar la desaparición de Yuan Ding, regresó al puente decidida a detener el enfrentamiento. Él, mientras tanto, despertó en una isla y se encontró con Nu, quien le explicó que ahora estaban en el mundo espiritual de Mo Fa. Poco después apareció Yuexian, quien lo vendó con cuidado antes de marcharse. Nu reveló que se encontraban en la tierra del sello, el mundo de recuerdos de Lin. Solo comprendiendo ese mundo, Yuan Ding podría sanar su espíritu. Desconfiado, deseó volver al mundo real, pero Nu asumió su forma y le aseguró que no podía escapar. Al golpear un árbol, descubrió un pequeño dragón, igual al anterior, que fue reclutado por Nu para espiar a Yuexian. El dragón regresó con la información. Yuexian vivía con su hermana enferma y no podía sanarla. Nu se presentó ante ella disfrazado de Yuan Ding y ofreció su ayuda. Yuexian, esperanzada, aceptó. En una cueva, Nu la distrajo de una planta peligrosa, mientras un monstruo se preparaba para atacarlas. El monstruo despertó y en el caos, Nu salvó a Yuexian justo antes de que los escombros cayeran sobre ella. Ambos huyeron, pero llegaron a un acantilado sin salida. Yuexian, decidida a proteger a su hermana, enfrentó al monstruo. Nu la salvó de nuevo, dejándola desmayada junto a un árbol. Luego enfrentó a la criatura, lo electrocutó y lo venció con un solo golpe. Al ver marcas en su piel, culpó al dragón y lo arrojó por el acantilado. Al despertar, Lin recibió una canasta con hierbas, pero días después confesó que no funcionaron y su hermana empeoraba. Nu mencionó una cura llamada pureza de 3 encarnaciones y Yuexian aceptó intentarlo. Esa noche, Nu descubrió que la hermana enferma era Lin. En los días siguientes, comenzó a seguirla, afirmando que quería estar con ella. Lin, molesta, lo rechazó. Aún así, él insistió. Yuan Ding observaba todo con desagrado. En casa, Yuexian le habló a Lin sobre una nueva receta, pero no estaba segura de aplicarla por sus riesgos. Lin, sin más esperanza, aceptó intentarlo, aunque Yuexian no quería perderla. Al día siguiente, Lin acudió a los campos tras haber tomado una poción que aliviaba temporalmente su dolor. Nu la recibió con entusiasmo y la invitó a subir a su bote. Mientras navegaban por el lago, él le habló de su enfermedad y del sacrificio que hizo por su hermana. Poco después, Lin se desmayó. Entonces Nu le explicó a Yuan Ding que salvarla alteraría su destino y podría hacerle perder todos sus recuerdos. Al mismo tiempo, Yuexian apareció en otro bote, sintiéndose culpable y deseando cambiar su vida por la de su hermana. Esa noche, Lin despertó en casa, creyendo que todo había sido un sueño, pero el recuerdo la llenó de tristeza. Al día siguiente, mientras Yuexian recogía hierbas, Lin bebió la poción y regresó al lago. Allí, Nu le reveló que la única cura permanente era tomar la sangre de su hermana. Mientras tanto, en el mundo real, el caballero vampiro intentó atacar a la princesa, pero fue detenido por una barrera, en que apareció y se unió a la defensa. Durante el caos, Lin y Yuexian fueron capturadas, en que ordenó atacar, pero el caballero atacó a las hadas en su lugar. La confusión creció, mientras Lin, en su mundo interior, observaba a Yuexian con Nu, creyendo que la traicionaban. Yuexian, consciente de que la espiaban, fingió desear una vida sin
responsabilidades, provocando una crisis en Lin. Esa noche Yuexian le dijo que se marcharía con Nu, le preparó una última cena y aunque dudó, decidió continuar con el plan. Pidió a Lin que la llevara al lago y allí, antes de morir, le pidió perdón por todo. Su alma partió mientras Lin, devastada, sentía que no merecía ese sacrificio. Yuanding intentó detenerla, pero ella lo atravesó como si fuera un fantasma. Deseando una nueva vida, recibió una flor mística y al tocarla, una gran luz emergió, creando una flor gigante. Se reveló que ninguna hermana se convirtió en hada hasta que él las revivió con la semilla. Lin había sellado sus recuerdos de esa noche. Furioso, Yuanding intentó golpear a Nu, culpándolo por todo. Nu esquivó sus ataques y lo derribó fácilmente, afirmando que las muertes no podían cambiarse. Pero Yuanding no se rindió, convencido de que ellas no eran simples personajes. Al golpear un árbol, sintió el entorno responder y comprendió que el mundo podía reiniciarse. Nu le ofreció una última oportunidad para demostrar que podía cambiar el destino. Yuanding aceptó. Cuando despertó, todo comenzó otra vez. Durante esta nueva repetición, trató de advertir a Yuexian y le habló sobre una posible cura, pero ella respondió que ya lo había intentado y que no funcionó. Más tarde visitó a Lin y le habló de una receta llamada la pureza de las 3 encarnaciones, aunque no había garantía de éxito. Le pidió que no cayera en la trampa de pensar que su hermana la ocultaba por maldad. Lin prometió resistir. Durante una cena, Yuexian agradeció a Yuanding por su compañía y él pensó que había logrado cambiar el futuro, pero Yuexian se desmayó. Lin, sintiéndose culpable, expresó su deseo de sacrificarse por ella. Yuanding despertó y descubrió que la casa estaba vacía. Al llegar al lago, vio a Yuexian llevando a su hermana inconsciente. Creyendo que no había cambiado nada, pidió reiniciar la memoria una última vez. Nu accedió y lo devolvió al inicio. Esta vez, Yuanding llegó justo cuando Lin estaba a punto de actuar. Gritó que se detuviera. Le reveló que Yuexian solo fingía y que su plan era salvarla, no traicionarla. Le aseguró que ninguna cura valía una vida y que debían permanecer juntas. Lin soltó el cuchillo y lo arrojó contra la ventana, liberando toda la tensión acumulada. En ese instante decisivo, las dos hermanas comenzaron a llorar, conmocionadas por lo cerca que habían estado de traicionarse mutuamente. Ese gesto liberador rompía la maldición de la culpa que ambas arrastraban. Nu observó en silencio y, satisfecho con el resultado, creyó que su tarea en ese lugar había concluido. Se retiró de la casa, felicitando a Yuanding por su victoria emocional. No obstante, le advirtió que cambiar el futuro era imposible. En un parpadeo, ambos fueron transportados a una dimensión oscura, donde Nu explicó que el mundo anterior había desaparecido como consecuencia de sus acciones, aunque el presente seguiría inalterado. Yuanding, desalentado, lamentaba que todo su esfuerzo no hubiese servido para nada. Sin embargo, la oscuridad se desvaneció repentinamente y apareció en un nuevo plano, frente a Lin. Ella le confesó que podía sentir su presencia en los recuerdos y que gracias a su desesperado intento de salvarla, había logrado perdonarse a sí misma. Al aceptar sus decisiones pasadas, Lin lo besó y lo llamó un ingenuo incorregible, asegurándole que, aunque el pasado era inmutable, aún podían construir un nuevo futuro. En ese instante se abrió un portal y ella le indicó que sus amigos lo esperaban. Lo empujó hacia la luz antes de que cruzara. El dragón apareció a su lado, rogando una segunda oportunidad para regresar también. Sin dudarlo, Yuanding entró al portal, atravesando el velo del tiempo. Las hadas notaron un resplandor emergiendo desde las profundidades del océano. El dragón emergió envuelto en fuego y Yuanding descendió triunfalmente sobre el puente. Anki lo recibió sorprendida. Sin perder tiempo, se subieron al dragón y ascendieron sobre los cielos, listos para enfrentar a quienes amenazaban su mundo. Los enemigos se dieron cuenta de que el vampiro había sido arrollado por la criatura. Aunque el oponente declaró que aún estaba dispuesto a luchar, Yuanding se burló de su confianza y prometió enviarlo de regreso a su reino derrotado. En medio del caos, Lin lo abrazó. Una energía ancestral los envolvió y en un estallido de luz, Yuanding se elevó y se transformó en una deidad. Al aterrizar, la ráfaga de viento provocada por su poder hizo tambalear a sus enemigos. Ya no era el mismo. Se percató de que este poder superaba con creces el que había obtenido al fusionarse con Mofa. El vampiro atacó de inmediato, pero fue congelado por una ráfaga de agua. Otro enemigo intentó eliminar a Yuexian, pero fue atrapado por una corriente y arrojado al techo. Convertido en hielo puro, Yuanding desapareció por un instante y reapareció justo detrás de otro atacante, atrapándolo en una ola que lo dejó suspendido en el aire antes de congelarlo. Al ver que el dragón era blanco de un ataque, se abalanzó, rompió sus ataduras y lanzó una ráfaga de golpes que terminó con el enemigo sumergido en el mar. El vampiro rompió su prisión de hielo, pero Yuanding le advirtió que no tenía ninguna posibilidad. El caballero respondió activando su espada asesina, Aurora Dragon, que estalló en un aura de fuego. Yuanding, determinado a igualar la contienda, ascendió con decisión. Mofa respondió a su llamado y juntos se convirtieron en un dios mayor. Con solo una mano drenó la energía del enemigo. El vampiro, debilitado, fue arrojado hacia atrás sin remedio. El siguiente ataque vino desde la noche, que se deslizó por el agua para intentar una emboscada, pero Yuanding formó un tridente de agua y ambos chocaron con furia. La intensidad del combate hizo que las olas se alzaran como montañas. Aunque su adversario luchaba con fiereza, él lo sobrepasaba con facilidad. Convocó una pared de hielo
vampiro que disparó lanzas con precisión. El vampiro las destruyó una a una hasta que una se clavó en su pierna. Entonces convocó clones para destruir la defensa de Yuan Ding, pero tras una tormenta de ataques, todos fueron eliminados. En el momento decisivo, Yuan Ding creó un tornado de agua y lanzó a su enemigo con violencia. Este tropezó hasta estrellarse contra el puente. Al verlo inmóvil, Yuan Ding preparó una explosión de energía casi celestial, pero Anki apareció, rogándole que se detuviera. No quería ver morir a su viejo amigo. Conmovido por sus palabras, desvió la esfera hacia el cielo, donde explotó en silencio. La batalla había terminado, las hadas se dispersaron y Anki interrogó al derrotado por su traición. Él no respondió, solo se alejó, humillado. Anki, entre lágrimas, le pidió que regresara con ella, pero él siguió caminando hacia la oscuridad. De pronto, luces brotaron sobre el lago y florecieron en una escena mística. Una flor colosal emergió y Lin reapareció una última vez. Agradeció a Yuan Ding por intentarlo, pero dijo que no podía perdonarse por haber matado a su hermana. Sin embargo, no podía dejarla sola, así que decidió convertirse en el espíritu del lago, lista para regresar si alguna vez la necesitaban. Antes de partir, nombró a Mo Fa como reina de su harén, dándole permiso para usarlo cuanto quisiera. Mo Fa lo tomó con romanticismo y juró hacerlo desmayar de placer. Yue Xian preguntó quién sería su nueva hermana y Lin respondió que esa sería su familia ahora. Después de decirlo, desapareció en la luz. Yuan Ding, devastado por no cambiar el destino, se consideró un fracaso, pero Yue Xian lo reconfortó diciendo que su hermana ya no estaba triste y entró feliz a su dispositivo. Mo Fa se acercó, recordándole su promesa de reconstruir el mundo espiritual. Yuan Ding aseguró que no lo había olvidado, ella sonrió y también desapareció en su artefacto. Con ambas hadas dentro, propuso regresar a la ciudad. Anki asintió, no había mucho más que hacer. Sin embargo, mientras volaban sobre el dragón, Anki sacó una semilla de hada que había encontrado en una cueva. Yuan Ding supo de inmediato que una nueva historia se avecinaba, otra chica temperamental, otro enredo sobrenatural y tal vez otra aventura digna de leyenda.